tenemos casi que el 90% de las cosas que tiene que hacer el coordinador, que se lanzan y se hacen de manera automática por una tarea automáticamente programada en Dialfire. Pues mira, yo me llamo José Carides, soy el socio fundador de la empresa española que se llama Dynamic Objetivo, Dynamic Objetivos. Básicamente somos una empresa de outsourcing en el sector del call center o contact center, como se va llamando según los años, y nos dedicamos a tener actividades de call center que los clientes deciden externalizar tanto aquí en España para la actividad multilingüe, como también para la actividad francófona que está basada en Marruecos, porque tenemos presencia también igualmente en Marruecos. Yo llevo aproximadamente unos 30 años en esta industria, antes habiendo trabajado para varias empresas americanas al nivel internacional, gestionando las operaciones tanto en Europa como en India o norte de África, y aproximadamente en 2002 he decidido montar mi propia empresa para ofrecer a los clientes europeos una actividad y un servicio mucho más personalizado. Porque un día, como muchas empresas, teníamos instalado en nuestros servidores Asterix, que se actualizaba pues, de vez en cuando, sin saber muy bien cuándo. Y un día hemos tenido un desastre, un apagón eléctrico en Marruecos, el servidor tuvo un problema con el disco, nunca volvió a arrancar. A lo largo de los años, el ingeniero que tenía la competencia Asterix se había marchado de la empresa, lo seguíamos manteniendo porque no necesitaba mucho mantenimiento, y nos encontramos un miércoles por la tarde que no fuimos capaces de volver a arrancar el servidor y de poner en marcha Asterix. Hemos contactado con la gente de Dialfire, que ya llevábamos varios meses para investigar soluciones y tener una solución que tuviera las funcionalidades de programación rápida, de puesta en marcha de las campañas a un coste accesible para hacer este tipo de campañas. Y un miércoles por la tarde, cuando se fue el servidor, llamado a Dialfire, les he dicho, aquí tenemos las 4 campañas que están bajo contrato, que son críticas, que no podemos perder días de producción. He avisado a los clientes que tendríamos unos problemas durante 1 o 2 días. Y la realidad es que el traslado a Dialfire sin los equipos técnicos de Dialfire no habría sido posible. Como lo he dicho, ocurrió un miércoles por la tarde, se programaron esas 4 campañas de lo que teníamos al idéntico para que no perdiéramos mucho tiempo de formación, y el lunes por la mañana hemos sido capaces de poner en marcha las 4 campañas y de hacer tanto la emisión de llamadas como la recepción sin ningún problema, el tiempo de ir aprendiendo los reportes, cosas, porque todo se hizo en urgencia. Y es bastante interesante porque, como digo, el traslado y la migración a Dialfire ha sido una cosa forzosa, que hemos tenido este problema, y gracias a la ayuda de Dialfire y a la competencia de los equipos técnicos de Dialfire, que ha sabido escuchar exactamente las necesidades que teníamos, lo hemos puesto en marcha porque, primero, era sencillo de poner en marcha, y segundo, porque el coste de licencia por operador nos permitía mantener esas 4 campañas, porque si era para tener el mismo coste que el sistema que teníamos antiguo de Alcatel, pues lo hubiéramos hecho con Alcatel y las campañas no habrían sido rentables y lo habríamos tenido que parar. Llevamos años trabajando con Dialfire, y lo que puedo decir es que esas mismas campañas que hemos migrado hace 5 o 6 años no tienen nada que ver con lo que tenemos hoy, porque nos dimos cuenta que hacíamos muchas cosas manualmente para los clientes, como los dashboards, como exportar las grabaciones, ponerlas a disposición y todo, y fuimos aprendiendo a utilizar las herramientas de Dialfire y también a explicar a los equipos técnicos cuáles eran las necesidades para que hoy más de un 50% de los procesos manuales que tomaban tiempo a los coordinadores, a los jefes de equipo, se hagan de manera automática con Dialfire sin ninguna interacción nuestra. Así que no solamente hemos puesto en marcha estas campañas, hemos mejorado nuestra productividad gracias a Dialfire, y lo vuelvo a decir, con un coste bastante contenido al nivel de coste por licencia o por operador.
Esta ha sido nuestra experiencia. Cosas que acostumbrábamos a hacer manualmente, que lo queramos o no, es tiempo que pasa el supervisor, el coordinador, haciéndolo todos los días al final de la campaña, que fuimos aprendiendo con los equipos de Dialfire y ellos diciendo, pero estas cosas se pueden programar en el flujo de trabajo para que salgan de manera automática, os depositen los datos aquí, las grabaciones allí y hoy tenemos muchísimas cosas que se hacen de manera automática que antes se hacían manualmente. Además de otras cosas que con Asterix simplemente no teníamos. Un momento estaba todavía el producto en beta y como somos un cliente bastante tecnológico, creo que en Dialfire, hemos sido de los primeros en probar el analizador de llamadas. Esto que nos permitía, tenemos algún argumentario y nos ha permitido programar cada vez que un operador tiene que decir unas frases claves para tener el consentimiento del cliente. Si no las dice, nosotros teníamos penalizaciones en nuestros contratos y no lo podíamos comprobar hasta que llegáramos hasta la penalización. Poniendo en marcha el analizador de llamadas nos permite nada más acabar la formación, activar este servicio y ver cuál es el operador a lo largo del día o de la semana que no dice las frases claves para mejorar. Esto hace que en los últimos años creo que hemos tenido una o dos penalizaciones. De antes era casi que un 2% de las llamadas que tenían penalización porque se los olvidaba una frase, todos somos humanos detrás del teléfono. Y esto, el analizador de llamadas, al que no teníamos acceso antes con las herramientas que teníamos, fuimos de los primeros en probarlo con Dialfire y lo tuvimos implementado en 2 de las campañas y ha sido muy eficiente, sobre todo cuando el volumen va creciendo y haces training, pues tienes que tener esta gente que tengas algún proceso automático en vez de tener un humano que esté analizando todas las llamadas en el día a día. Ahora con los equipos técnicos de Dialfire hemos mejorado muchísimo la estética de las campañas y hace que sin moverse mucho el operador puede validar un contacto, grabarse y eso y hacer que se haga todo de manera muy automática y para el operador, yo diría que formación a las herramientas internas lo hacemos en hora y media, 2 horas, para campañas que pueden ser bastante complejas, con alertas, avisos, verificación, conectarse al CRM del cliente externo. Todo está bastante integrado. Hemos reducido un 50% el tiempo de formación de los operadores. Que nos gustaría, por ejemplo, probar con inteligencia artificial, porque tenemos igual hoy creo que un 20% de las llamadas donde los clientes solamente escuchan lo que les dice un operador y contestan sí, estoy de acuerdo, vale, te dan un email y estas llamadas podrían muy bien ser atendidas por un robot de inteligencia artificial que haga estas llamadas sin ningún problema. Estamos atentos a esto y sí que lo queremos probar y poner en marcha con algunos de los clientes. Estoy a más de 100% de satisfacción y no soy ningún sponsor, no recibo ningún beneficio por parte de Dialfire, pero realmente, si alguien está mirando este vídeo y dice, productos de call center, hay 40.000 en el mercado. Hay 40.000 y cuando miras la página web, todos hacen maravillas. A la gente, es decir, realmente probar Dialfire, la experiencia técnica hará la diferencia.